La separación de nosotros fue por un largo tiempo un proceso de 7 años. En ese proceso Dios fue trabajando en mi vida. En esos 7 años Dios hizo muchas cosas, ¿verdad? Transformar mi vida, transformar la vida de mi esposa también, de que ella buscó ya más de los caminos de Dios. Sí, y en esos 7 años también mi hijo mayor, Emanuel, de la depresión también, porque a él también le dio depresión en ese término de tiempo del proceso de los 7 años, ¿verdad? Fueron 7 años en las que de verdad tanto él como yo nos las vimos sí. Duras. Nos conocimos en nuestro país, en Honduras, ¿verdad? Estuvimos de novios durante 2 años y fueron 2 años en los cuales compartimos por medio de solo cartas, llamadas telefónicas. Tuvimos todo alegre, todo bien, no había mucha convivencia y en eso yo me vine para acá a seguir trabajando, ¿verdad? En eso tuvimos también, o sea, la convivencia, ¿verdad? De que únicamente que nos escribíamos por cartas, por teléfono y así fue creciendo, ¿verdad? El amor ese que nos teníamos. Y en ese tiempo él empezó a enamorarme y el enamoramiento más grande con el que él me enamoró, como quien dice, y impactó, dice, no fue ni con una flor, sino que fue con un chocolate. ¿Cómo se llamaba el chocolate? Three Musketeers. No, ya no se acuerda, se llamaba Milky Way. Un Milky Way. Un Milky Way. Y ahí se ve que como me llama, no se acuerda ya de tanto tiempo que pasó. Pero en ese tiempo de verdad que no compartimos nada como lo que hemos compartido cuando venimos ya a la realidad, a cuando él va a Honduras y viene a buscarme a Honduras. De ahí empezó otra realidad, ¿verdad? De que ya teníamos que convivir. En esa convivencia, o sea, ya empezó lo que es una monotonía. Yo al trabajo, ella se quedaba en la casa, se fue frustrando, ¿verdad? Entonces yo llegaba del trabajo y empezaron discusiones. La relación que habíamos tenido nosotros, la que habíamos llevado en Honduras, ¿verdad? Se fue deteriorando poco a poco. Me encuentro con la realidad que estoy sola solamente con él, y ya no tengo a mi mamá, que era la que me consentía y era la que me daba todas las cosas y consentimientos en mi vida. Vengo a una realidad donde tengo que aprender a cocinar, donde tengo que aprender a hacer muchas cosas, y ya empiezan ahí los problemas, que yo diciéndole desde que yo llego aquí, que me regrese a mi país, que yo no quiero estar aquí en este país, que por culpa de él yo había venido aquí. Desde ahí empezó ya los pleitos y las discusiones entre él y yo. Yo lo supervisaba a él, como quien dice, desde que se iba hasta que venía de su trabajo. Y era llamada por el celular a cada instante, me llamaba al mismo trabajo, me llamaba. Era constante, ¿verdad? Inseguridades. Él tenía que ser puntual, tú tenías que ser puntual, porque si no me llamaba a esa hora, yo venía sobre él y veníamos en pleitos y en discusiones, que con quién había estado hablando, que esto y lo otro. Pero llega un momento, prácticamente estuvimos 11 años, ¿verdad, amor? 11 años en el pleito y en la discusión. Y es cuando él, un día en que él y yo discutimos y peleamos y nos agarramos, ¿verdad, amor? A pleitos, donde hubo golpes físicos y todo, maltrato. Llegamos a un punto de que ya vino agresiones, y agresiones también físicas, y llega un momento que ya la relación explotó. Y al explotar esa relación, entonces ya vine yo también, ya empezó la rebeldía mía también, ¿verdad? Y entonces hasta que llegó un punto que yo me fui de la casa. ¿Por qué el maltrato y por qué la violencia? Porque yo había venido desde pequeña
con una área de violencia en mi vida y la venía cargando. Y yo en ese tiempo yo no sabía, de verdad, en ese tiempo yo no sabía lo que era eso. Yo venía arrastrando desde prácticamente desde el vientre de mi madre, venía arrastrando los golpes y los maltratos. Y yo solamente cuando a medida que crecí, yo me sentaba en unas escaleras. Yo me sentaba a ver nomás como mi papá maltrataba y golpeaba a mi mamá. Y yo decía dentro de mí sentada en esa escalera, yo no voy a cumplir el patrón de mi mamá, yo no me voy a dejar de ningún hombre, y me crecí con esa área. Al irme yo de la casa, entonces ya también tenía que empezar yo otra realidad de que me vi también ya sin mis hijos, sin mi esposa, sin mi casa, sin mi hogar. Cosa de que como orgullo de hombre, ¿verdad? No quería darme cuenta de eso. Al estar fuera de mi familia, entonces empecé a buscar cómo yo identificarme en otras cosas que no eran, que no eran mías, ¿verdad? Entonces, como decir adulterio, fornicación, ¿verdad? Entonces todo eso me llenaba momentáneamente. Me sentía triste, me sentía solo porque mis padres se habían separado por 7 años. No quería ir a la escuela porque a cada rato decía que quería irme a la casa porque extrañaba a mis padres. Me sentía culpable, me sentía rechazado porque parecía que todo era mi culpa. Cuando yo comencé a venir a la iglesia, me sentí algo que yo necesitaba de Dios, que necesitaba buscar de Él. Sentí yo que ellos tenían que regresar otra vez. Empezamos a padecer desde el 2005. Desde el 2005, ¿de qué manera? Aquí es donde vamos a los patrones y a las ataduras generacionales que tenemos que romper en nuestras familias. Que él vivió a los 8 meses, su mamá y su papá lo dejaron, su mamá porque tuvo que emigrar para este país y su papá que se fue lo dejó de 8 meses. Él venía arrastrando con eso, entonces viene, lo cumple. ¿Con quién? Con Gabriel. Gabriel cumple a los 8 meses exactos que Gabriel está cumpliendo. Fue algo que a él sin quererlo lo está cumpliendo aquí. Entonces ahí es donde yo no sabía nada de todas esas cosas. Pero cuando yo vengo a este ministerio, aquí es donde Dios me prepara para empezar a romper con las ataduras generacionales en nuestra vida. ¿De qué manera? Porque también yo, sin darme cuenta, venía arrastrando con ataduras. Y aquí es donde nuestros pastores nos enseñan a nosotros a romper con todas las ataduras. Y entonces cuando yo empiezo a recibir las clases de liderazgo y todas esas clases que nos han impartido aquí en nuestra casa, y yo digo, Padre, estoy volviendo a hacer yo los mismos patrones de mi abuela. Ahí es donde yo me acciono y digo, Padre, vengo rompiendo y me pongo a pararme por mi familia. No voy a cumplir el mismo patrón. Mi esposo en un lado con su madre y yo en el lado con mis hijos. Y digo, yo rompo esto, Señor. Y me paro, Señor, a creerte que lo que tú has unido no lo puede separar nada ni nadie. Amén. Y así mismo es que durante esos 7 años, desde el 2005 que nos separamos hasta el 2011, que es cuando Dios viene a restaurar nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar. Entonces también en ese mismo proceso, mi esposa de que ella pesaba cerca de 200 libras. Sí, 200 libras en las cuales de verdad en ese tiempo en que el Señor empezó a trabajar tanto como Él conmigo, yo llegué a perder 60 libras, pero en ese proceso en el que ya decimos, Señor, ya no puedo más, ya no aguanto más, ahora es cuando yo te necesito, ahora es cuando yo sé que yo no estoy aquí por casualidad, ahora sé que es cuando tú me trajiste con un propósito, y si tú estás trabajando tanto con Él como conmigo, fue cuando yo dije, Padre, yo necesito un lugar donde yo pueda congregarme. Yo le decía, Señor, necesito algo más, y fue cuando usó a una amiga mía muy buena de que me trajo para esta iglesia, y me trajo aquí cuando estábamos en iglesia pequeña, donde comenzaron los comienzos de la iglesia, que estaban comenzando. Ahí fue donde Dios me trajo, y ahí fue donde yo le dije, Señor, es aquí donde tú me quieres. Y me acuerdo también de que en esa misma iglesia, Emanuel me hizo una invitación, que era un servicio de los jóvenes, que los jóvenes tenían que traer a sus padres. Nunca se me olvida esa invitación. Esa fue la primera vez que yo me acerqué al ministerio. De ahí ya empezó el proceso, sí, Señor. ¿Verdad? El dolor que yo sentía era que cuando yo
después de yo tener a mis hijos durante el fin de semana, que ya me tocaba ir a dejarlos, entonces ya me daba la convicción, ¿verdad?, de que me daba el dolor, ¿verdad?, de que a mí me hacían falta mis hijos, me hacía falta mi familia. Entonces ya Dios fue trabajando más fuertemente con la convicción de que yo tenía que regresar a mi casa. Ya todo me cambió la vida de mi esposa, cambió mi vida, cambió la vida de mis hijos. También cuando ya vine yo a liberación, la liberación me hizo más libre de todas las ataduras que yo traía. También, o sea, todas las ataduras generacionales de mis padres, yo las traía conmigo. Faltas de perdón, resentimientos, riñas, todo eso se quitó de mi vida. Gracias a Dios y gracias por las oraciones también y por todo lo que nuestros pastores también han orado. Gracias a Dios que mi esposa se acercó a este ministerio y que este ministerio también nos ha ayudado mucho en nuestras vidas, nos ayudó a crecer espiritualmente y emocionalmente también.